Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. En pocos días se cumplen 80 años desde que Gabriela Mistral recibiera de manos del rey Gustavo V de Suecia el Premio Nobel de Literatura en el Palacio de Conciertos de Estocolmo. De manos de Su Majestad el Rey, el Premio Nobel de Literatura que le ha sido otorgado a usted por la Academia Suecia. En este episodio revisaremos los principales hitos en la biografía de esta extraordinaria poetisa, educadora y diplomática, desde su nacimiento en 1889 al interior de un laberinto de montañas del norte chico, pasando por la superación de una serie de adversidades personales hasta alcanzar reconocimiento internacional y finalmente recibir el mayor y más prestigioso galardón literario del mundo. Nos acompañará Norma Alcamán Rifo, magíster en literatura, investigadora y editora, para conversar sobre la historia de una mujer que, reconocida tardíamente en Chile, se impuso como una de las figuras más destacadas de todos los tiempos. Bienvenida Norma, qué gusto poder encontrarnos para conversar sobre Gabriela Mistral, esta tremenda mujer que yo no me canso de admirarla porque todas las veces descubro algo nuevo en ella y me encanta que se esté como poniendo de moda y que este año sea el año de Gabriela Mistral, así que es un placer tenerte aquí para conversar sobre ella. Hola Rocío, en primer lugar quisiera agradecer la atenta invitación desde la Hora del Museo para conversar sobre un tema muy entretenido, muy interesante, donde como tú bien dices hay mucho por descubrir, que es Gabriela Mistral. Norma, bueno, siempre nos gusta aquí partir el programa conversando de los intereses personales de nuestras invitadas y invitados. Tú tienes larga experiencia y te has dedicado a investigar la literatura, pero ¿por qué ir de alguna manera encaminándote o por qué te ha llamado la atención la obra de Gabriela Mistral? Sí, he hecho varias cosas en mi vida, pero todo se resume en un concepto, el libro, el amor por el libro. Es decir, a partir del libro he sido una gran lectora, me preparé para ser profesora, he escrito libros, ensayos, etcétera, pero siempre es en torno al libro. Y Gabriela Mistral, porque mi padre a mi hermana y a mí nos ponía de ejemplos cuando almorzábamos los domingos, nos ponía de ejemplo mujeres interesantes como Eleanor Roosevelt, y recuerdo que una de las mujeres de las cuales nos hablaba nuestro padre era Gabriela Mistral, de manera que desde chica tuve ese interés por ella, y después al estudiar de literatura corroboré que todo lo que decía mi padre era cierto respecto de Mistral, una gran mujer y gran poetisa. Me encantaron todo esto que nos dices ahora. Primero, el amor por el libro. Aquí yo también me declaro enamorada del libro o amante del libro o todo lo que se pueda decir y me da rabia cuando la gente dice que no lee y para qué sirve leer. Porque esa es la manera que tenemos de meternos en el mundo y de que el mundo se nos meta adentro a nosotros también. Porque tú sabes que cuando una persona no sabe de un tema, tiene opiniones atrevidas. Entonces, es cierto, ¿eh? Porque es muy atrevido a preguntar para qué sirven los libros. Sí, me pasaba en una temporada que fui profesora por ahí en alguna de las escuelas de periodismo de varias universidades y me dolía en el alma que los estudiantes que iban a ser los futuros periodistas no quisieran leer y hicieran este tipo de preguntas. Impresionante, porque si queremos ver un solo ejemplo de a dónde se puede llegar con el libro, sin estudios universitarios, es Gabriela Mistral, que obtuvo el Nobel. Fue una gran autodidacta, una gran lectora. Y se formó, su hermana Emelina, Emelina Molina, le enseñó a leer cuando tenía 4 años de edad y después ya a los 15 era ayudante en la escuelita de su localidad.
y posteriormente, dada sus condiciones, su talento y vocación de profesora, la Universidad de Chile le concedió el título sin necesidad de realizar los estudios formales. Entonces, ese es un gran ejemplo de para qué sirven los libros. Wow. Para obtener un Nobel. Esa es la respuesta. Nada más y nada menos. Bueno, otra de las cosas que me encantó es que tu papá la pusiera de ejemplo. Qué buen tema de conversación en la mesa y de decirle eso a las niñas. No sé si, por lo menos yo nunca lo escuché en mi mesa y no sé si hoy día se pone de ejemplo tremenda mujer. Ojalá que sí, ojalá que todas estas iniciativas, sobre todo este año, por ponerla en la palestra, nos lleve a eso. Es que Gabriela también es exclusiva, el que sabe, sabe. Hay que ir a buscarla, sí. Ella no se entromete en ninguna parte, nunca se ha impuesto, sino que siempre Gabriela Mistral acoge a los que vamos hacia ella, hay que descubrirla. Eso, ¿eh? Bueno, para eso estamos hoy aquí reunidas para ir a descubrirla. Volvamos a esta niña que aprende a leer a los 4 años, en esa localidad que sigue siendo lejana porque está metida ahí como en la cordillera, en el norte chico. Hoy día, si uno quiere ir al Valle del Elqui, sigue siendo, bueno, mucho más fácil, pero igual es medio... Impresionante. Imagínate en 1889, si ahora es difícil llegar y uno va en auto y con el mapa del celular, en fin, imagínate, es realmente asombroso. Y no solamente una localidad lejana y aislada, sino que es casi escondida, como decía ella, en un laberinto de cerros, y llegar de ahí a Estocolmo es realmente asombroso. Y en ese sentido hay un parangón, hay una analogía con Santa Teresa de Ávila, porque Ávila, como sabemos, es una ciudad amurallada, muy bien conservada hasta el día de hoy. Y Santa Teresa decía que cuando niña quería mirar al horizonte y no veía horizonte porque su vista chocaba con los muros de la ciudad. Entonces la única manera de poder mirar lejos era alzar la mirada y mirar al cielo. Y podríamos decir que a Gabriela Mistral le ha ocurrido algo similar, porque sin duda que cuando niña miraba los cerros y después miraba el cielo. Y recordemos que si ahora los cielos del norte son de los más nítidos del mundo para ver las estrellas, en la infancia de Gabriela Mistral debe haber sido una maravilla en la noche ver todas esas estrellas. Y hoy día Gabriela Mistral brilla ahí porque los científicos encontraron una nebulosa que tiene la forma del perfil de Gabriela Mistral y le denominaron a la nebulosa Gabriela Mistral. Ya no solo en la Tierra, sino que también está en el firmamento. Qué poético, qué maravilloso. Bueno, esta chica que pronto pasa a ser ayudante, como tú decías, la tenemos muy recordada como profesora. ¿Cómo logra salir de ahí? Llama la atención desde ya de sus profesores, de los estudiantes. Tenía esta motivación de ir a ver, como tú decías, mirar el cielo y decir que hay más allá. ¿Cómo se va dando su vida para salir ahí del Valle del Elqui? Se va dando porque ya alrededor de los 15 años ella escribía poemas en la voz de Elqui. Y posteriormente participa en los Juegos Florales y gana con los sonetos de la muerte en 1914 y a partir de entonces ya comienza lo que podríamos decir su carrera profesional de poetisa y escritora. Y digo profesional porque era muy disciplinada, se levantaba en las mañanas, tomaba desayuno, leía el diario y acto seguido estaba toda la jornada escribiendo, era muy disciplinada. Uno se pregunta hoy día, bueno, voy a asumir la responsabilidad de esta pregunta. En esa época, una mujer poeta o profesora, como, qué miedo, ¿de qué vivía? Como que a nosotros nos dicen como, si va a ser poeta se muere de hambre, o bueno, las mujeres dependían mucho de los hombres, pero ella rompió todos esos esquemas. Exactamente. Es como Virginia Woolf que decía, ¿no? Que la mujer necesita 2 cosas, un cuarto propio y para escribir un cuarto propio y una base económica, ¿no? Gabriela Mistral se manejó bastante bien en este ámbito porque empezó a trabajar como profesora.
Y partió, como decíamos, a los 15 años como auxiliar de esa escuelita y después hizo una carrera de profesora en Traiguén, en los Andes, en Temuco. Fue directora en Temuco y en Punta Arenas, es decir, partió desde lo más pequeño, ayudante de profesora en una escuelita y llegó a ser directora del Liceo 6 de Santiago, es decir, llegó a la capital con rango de directora. Y posteriormente el gobierno, dado su mérito, le dio una pensión de profesora que después le fue cancelada y ahí sobrevivió escribiendo artículos para diferentes periódicos, diarios y revistas, ABC de España, en fin, en Buenos Aires. Y posteriormente, a partir de 1932, el gobierno de Chile la nombra cónsul vitalicia. Por eso que vivió siempre fuera, porque siempre fue cónsul. Y en sus labores de cónsul, además, escribía, daba charlas, conferencias y entrevistas. Entonces, a partir de 1932, tiene esa base económica que le permitió vivir el resto de su vida. Y se manejaba bastante bien porque era muy sobria, no era gastadora, y una pregunta que uno puede decir es, ¿qué hizo con la plata del Nobel? Se compró una casa en California. Te fijas, así que bien, y ahí vivía. Y después, bueno, cuando murió en Nueva York porque era cónsul de Chile en Nueva York en esa época. Entonces la parte económica la cubrió primero como profesora y después como cónsul vitalicia de Chile. Y a eso posteriormente vamos sumando los derechos de autor de los libros. Salvo uno que donó los derechos de autor, que es de Tala, que publicó en 1938. ¿Por qué? Porque fue cónsul en Madrid en la época de la Guerra Civil Española, que como sabemos tuvo lugar entre 1936 y 1939. Entonces, al publicar en 1938 Tala, donó los derechos de autor para una organización que se preocupaba de los niños huérfanos del País Vasco a raíz de la Guerra Civil Española. Como digo, siempre descubro nuevas facetas de Gabriela Mistral. Infinita, sí. Así es, infinita, totalmente. Bueno, vamos a otros aspectos de la vida de ella. Me has resuelto muchas dudas que yo tenía hace años sobre su vida. Esto de ser cónsul, ¿sigue viniendo continuamente a Chile o prefiere no venir? ¿Aquí tenía enemigos? ¿Qué pasaba con la recepción de ella acá? De repente me da la sensación de que la trataban mejor afuera que aquí. Sin duda. De todas maneras, pero ella tampoco, ¿te has fijado que no era polémica? Mira, se recuerda esta polémica que pasó en la historia, no andaba peleando con la gente, le hacía más bien el quite, la Verónica. Tú sabes que en el toreo, tú le dices, toro, el toro viene fuerte corriendo hacia ti, y en el último minuto, esa es la sangre fría del torero, gira, se pone de lado, y el toro sigue de largo. Esa es así es una Verónica ya las personas. Por tanto, no era de conflicto, de irse al choque, y si en el extranjero era reconocida, era invitada, le daban doctorados honoris causa, en fin, obviamente tenía que quedarse afuera. Y no solo eso, sino que el hilo conductor de su vida era su carrera literaria. Y si ahora Chile es un país chiquito, imagínate en esa época más chico todavía en cuanto a población, ahora recién somos 18 millones, en aquella época mucho menos, un mercado pequeño, de manera que un escritor chileno que quiera proyectarse necesariamente tiene que vivir fuera del país. Sí vino en un par de ocasiones, la última que vino fue en 1954, y fue recibida, pero de una manera apoteósica, con un auto descubierto, saludaba a la gente, y después fue recibida en el Palacio de la Moneda y habló a la gente desde un balcón de la Moneda. Fue maravilloso. Qué emocionante. Yo me imagino si se apareciera hoy día aquí, yo creo que seríamos muchos más los que les iríamos a ver. Porque, además que era imponente, medía 1,78 m. Ah, no tenía idea, una mujer altísima. Y se nota en el video de cuando recibió el Nobel, así, uno decía,
qué increíble, de Vicuña a Estocolmo nació para ese momento, porque es como que la circunstancia la estaba esperando, ella digna, alta, sí, bien, ni orgullosa ni asustada, así serena, como diciendo, este es mi momento. Y la sentaron en primera fila junto a Alexander Fleming, que ganó el premio Nobel de Medicina ese año por haber descubierto la penicilina, lo cual puso fin a la epidemia de tuberculosis en aquel momento. Ese era el nivel de Gabriela Mistral. ¡Wow! Se me eriza la piel de la emoción de saber esto. Es impactante, o sea, el nivel al cual llegó. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Me encanta. Cada día me encanta más. Vamos por el carril de los aliados, porque como sea, por muy genial que sea una persona así como Gabriela Mistral, de todas formas necesita redes de apoyo, amigos, o bueno, la familia vamos a dejarla para más adelante, pero hay gente que la ayuda, me imagino, a ir construyendo su carrera también. Sí, el presidente Pedro Aguirre Cerda, que se conocían de antes, porque ambos eran profesores. Él la apoyó y él le dio la pensión vitalicia de profesora que después Ibáñez del Campo se la quitó, pero después se la restituyeron. Es decir, no fue, esto es importante, este detalle alumbra que realmente tuvo una vida difícil. El punto es que sorteó todas y cada una de las enormes adversidades de su vida, pero tuvo grandes dolores, grandes pérdidas y no le fue fácil para nada, pero lo logró. Entonces, es además un ejemplo para las nuevas generaciones por su capacidad de resiliencia, por su perseverancia. Eligió el camino de la escritura y siguió ese camino hasta el final, aun cuando tuvo 1000 inconvenientes. Por ejemplo, el año que ganó el Nobel, tuvo grandes opositores. No estaba ella como no tiene competencia. Estaba compitiendo con Hermann Hesse, con André Gide y T.S. Eliot. Y eran tan meritorios los tres que incluso ganaron el premio Nobel en 46, 1947 y 1948 respectivamente. O sea, los tres que competían con ella obtuvieron el premio Nobel también, pero después. Entonces, realmente un ejemplo de sobreponerse a la muerte de seres queridos, a la adversidad en su trabajo, porque también tuvo dificultades con otras profesoras, porque era Gabriela Mistral se le abrían las puertas en donde hacía clase, porque las profesoras decían, la miraban con recelo porque ellas habían estudiado en la universidad y Gabriela Mistral no. Y sin embargo, llegó a ser directora. ¿Te fijas? Entonces realmente es un ejemplo a seguir en muchos aspectos. Wow. Bueno, sigo yo pensando en esto de... Y en ese sentido, muchos años después lo corroboró Nico Mazú cuando dijo, nada es imposible. Así que Atroveto lo reiteró también. Pero todo eso, podríamos decir que la primera que logró algo imposible fue Mistral. Qué increíble, sí. Nada es imposible, aún para una persona de ese entonces ahí, del Valle del Elqui, de Vicuña, salir hasta ganar el premio Nobel. Vamos por el carril de la literatura, de sus temas. Yo no sabía que había escrito en la prensa o en periódicos internacionales, por ejemplo. No tenía idea. Sí, y mucho, y en el Mercurio también. Y en este sentido se publicó hace no mucho, unos 3 años atrás, en fin, un libro Recados, porque ella escribió Recados. Recados, ¿qué es lo que es? Es un mensaje que va dirigido a alguien específico. Dice, por favor, dile que en la tarde me traiga tal cosa, ¿te fijas? O que se acuerde de tal. Entonces ella escribía recados, es decir, tenía presente al lector. Y el recado es un mensaje, pero no es formal, no es un téngase presente, no es un decreto ministerial, ¿me entiende? No es un memorándum de oficina, es conversacional. Como escritora publicó muchos artículos y este libro, Recado de Gabriela Mistral, recoge 114. Podemos mencionar uno, para que veamos ese tomo. Ya vimos que es un ejemplo a seguir,
es una luz, una inspiración para nuevas generaciones, y en este ejemplo vamos a ver su actualidad, que no está pasada de moda. Y tiene un artículo que publicó en el Mercurio que se llama Más huemul y menos cóndor. Y ahí hace un análisis de nuestro escudo nacional. Entonces dice, tenemos al cóndor y al huemul. Es decir, uno es la razón, que es el huemul, y el otro es la fuerza, que es el cóndor. Y es muy interesante porque nuestro escudo nos entronca con las grandes culturas. Entonces, ejemplos como el yin y el yang, ¿no? El blanco y el negro, las oposiciones, ¿te fijas? Y dice que Chile es demasiado cóndor. Los chilenos somos demasiado cóndor, de demasiada fuerza, demasiado ímpetu, reaccionamos rápido, sobrevolamos y ¡pum!, nos lanzamos a nuestro objetivo, ¿te fijas? Y tenemos mucha fuerza, porque somos un país joven, ¿te fijas? Tiene mucha fuerza, pero dice que podríamos equilibrar un poco también con el huemul, que es sereno, que es calmo, ¿no? Y que simboliza la razón, ¿te fijas? Y que igual tiene sus méritos, porque el huemul es capaz de subir escarpadas montañas sin caer. Entonces, recordemos también al huemul, y más huemul y menos cóndor. Dime si no es actual eso. Buenísimo, buenísimo. Porque en la política hay mucho cóndor y poco huemul. Sí, hasta me suena eso del cóndor, lo que hoy día llamamos esta chispeza chilena. Sí, y ese reaccionar tan rápido que tenemos los chilenos, ¿te fijas? Qué buen tema. No ha cambiado mucho nuestra sociedad en, no sé, 100 años, 80 años. Sí, sí, ahí también ese es un ejemplo, te fijas, de su pensamiento actual, totalmente. Qué espectacular. Bueno, hablando de esto que ha surgido por ahí entre líneas, ¿qué hay que no se menciona mucho? No sé si ella lo llevó así siempre o no se ha investigado de su ideología política o de su vida política. ¿Estaba a favor, en contra, se mantenía neutra, prefería no opinar? Ella, siendo chilena, tiene su opinión. Chileno, y sí, tenía una posición política, pero dice algo muy interesante en una carta. Escribió también muchas cartas al género epistolar, y escribió una carta a Eduardo Frei Montalva, se escribían mucho, y dice: yo soy el fenómeno de una mujer sin partido político. No tengo, pues, compadritos políticos que velen por mí. He deseado y hasta hoy realizado el hecho absurdo pero absoluto de vivir ayuna de partido, tan libre y tan sola como el pájaro más solo y más desvalido a la vez. Creo que es la única manera de no tener nada que me gobierne. Pero he guardado el amor del poderío, y esto por doctrina que mira a la independencia a fin de juzgar los hechos del mundo, sin dictados que signifiquen órdenes de rojos ni de negros. Esta soledad es muy dura de vivir, hasta suele ser un poco pavorosa, pero deseo morirme así, mirando a los hombres solamente como a seres humanos y no como a sectas y a clanes. Para aplaudirla. Después dice, eso fue en lo que acabo de leer, una carta a Eduardo Frei Montalva, y después en La Nación, 1938, La Nación de Santiago, 1938. Soy de naturaleza tradicionalista. Prefiero comer las lentejas como las comí desde la edad de 7 años antes de saborearlas en otra forma. No soy socialismo porque el socialismo sostiene la doctrina marxista y yo tengo ideas religiosas, pero tampoco soy conservadora. ¿Te fijas? Y seguía mucho después, la última cita que hago, en 1938, en Ercilla, dice: en Portugal yo sentí la tragedia de España como una herida propia. No dormí muchas veces pensando en el dolor del pueblo. Presentía hasta el ruido de los bombardeos. Imaginaba el espanto de las poblaciones indefensas y sufría. Pero no soy marxista. No podría serlo desde el momento en que alumbra en mí la llama de una fe religiosa. Llámeme si usted quiere beata. Soy creyente, pero tampoco soy derechista. No creo en las realidades sociales internacionales. Entonces, yo, como no dijo soy de este partido o de esta tendencia, he preferido leer
extractos y el público se haga la idea, porque eso de andar uno lucubrando y transmitir elucubraciones subjetivas no tiene sentido, porque debemos respetar a Mistral. Sí, en cuanto a qué escritor leía en aquella época, ella leía, al igual que Eduardo Frei en esa época, que lo citaba bastante, a Jacques Maritain, que fue el creador, considerado creador de la democracia cristiana. Quizá es como por ahí va, pero eso lo dejo a conciencia del público, pero en el sentido que no declaradamente no es ni de un extremo ni del otro. Quizá tendría un poco de los dos, quizás se acerca a la derecha porque era católica, pero también se acerca a la izquierda por su preocupación social, por los desvalidos, por los huérfanos, por los niños, por los desposeídos. Te fijas, yo creo que la brújula se mueve entre esos sectores, pero no entre los extremos. A propósito que menciona su lado espiritual, ¿qué hay de eso? Porque para mí también recuerdo hace algunos años en el Museo San Francisco, que hay ahí algunos objetos de Gabriela Mistral, los había donado, y yo dije, no sabía que tenía este lado espiritual tan marcado. ¿Qué hay de eso? ¿Cuánto pesaba en su literatura, en su forma de ver el mundo? ¿O lo mantenía también en lo privado? Qué buen punto. Ella era privada. Todo lo que era personal, subjetivo, lo conservaba en el ámbito personal y lo que se escribía era público, pero ella como persona era como jabonosa de conocer. Gabriela Mistral fue bautizada en la fe católica, pero dada su enorme curiosidad intelectual, porque hay que ser muy curiosa intelectualmente para llegar a ser profesora sin haber estudiado, en su momento le prestó libros a Neruda, de Dostoyevsky, en fin, de Tolstoy, de Chekhov, le hizo leer, lo invitó a leer a los rusos, le prestó sus libros, en fin, una enorme curiosidad intelectual y una persona que viaja mucho, tiene su mente muy, muy flexible a todas las ideas, sobre todo que vivió en un mundo del siglo XX muy, muy intenso, con guerra mundial y todo eso. De manera que ella durante 20 años fue budista. Mira. Y por ejemplo, ella no comía carne, por ejemplo. ¿Te fijas? Y tú ves que su estilo de vestir tiene un look. Tiene un look, Gabriela Mistral. Mira qué mal se vestía. No, por favor, mírenla 2 veces. Sí. Es un look. Siempre daba una falda, pollera, una camisa, una chaquetita, o sea, y eso le servía para hacer clases, para ir a un cóctel, para presentar un libro, dar una conferencia. De mi hija, muy práctica, se vestía de esa manera siempre, que su sello le da un estilo y le permite, porque viajaba mucho, ir de un lado a otro con pocas cosas en la maleta. De manera que esa austeridad, ¿no? Era su sello, incluso visible. Fue budista 20 años y después retomó la religión católica, pero específicamente en la figura de San Francisco de Asís, y se hizo franciscana de la Orden Tercera. Es por esto que si uno se pregunta, ¿dónde está el pergamino del Premio Nobel y la medalla del Premio Nobel? Lo legó por disposición testamentaria a la Orden Franciscana en Santiago. Ahí están, la medalla y el pergamino. Ahí es donde yo los vi. Y bueno, pero si tú ves también Francisco de Asís y las disciplinas orientales, también dan un punto común, el desapego del mundo, el vivir con lo esencial, el no perder el foco en la interioridad. Entonces, en el fondo, es como una espiritualidad universal. ¿Te fijas? No es encasillada de ahí y que es rígida, o sea, es una espiritualidad amplia, universal. Ella cuando estuvo en Italia hizo una peregrinación así, quedó fascinada, ¿no? Por esto. Y también amaba a los animales, tiene varias fotos con perritos, gatitos.
En fin, su vida espiritual iba por el lado de la austeridad, la sencillez, la sobriedad, vivir con lo esencial y sobre todo el desapego del mundo. Qué iluminada, vamos a decir, en palabras de hoy. Para mí, cada día que la conozco más es como una enviada especial aquí a la tierra con todas sus virtudes y su forma. Mira, nosotros los chilenos somos terriblemente sobrios, entonces yo no creo que hemos olvidado Mistral. Yo creo que siempre ha estado presente, pero no en un primer plano, muy discreto, siempre. Pero si hubiera nacido en Argentina, sería ídola. Totalmente, totalmente. Bueno, su forma de ser es también la forma de ser nuestra, siento yo, ¿no? Siempre más austero, Totalmente, más hacia sí, adentro, más en privado. totalmente, sí. Eso es lo bonito, que es tan chilena y tan universal. Totalmente. Vamos a ese reconocimiento universal. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero se me ha pasado muy rápido esta conversación. El premio Nobel, ¿cómo es nuevamente esta comparación de salir de Vicuña hasta llegar a Estocolmo a recibir el premio Nobel? En esa época, antes de recibir premios aquí en Chile, siendo mujer, escribiendo en español, que ya para ese tiempo me imagino que ya habría sido traducida, estuvo mucho tiempo, había gente que la apoyaba, se dio mágicamente, habría algún texto para entonces que estaba haciendo, por así decirlo, bestseller o compartiéndose en el boca a boca. ¿Habrá como motivos así específicos por los cuales ganó el Nobel? Sí, la primera consideración es que la propuesta no surgió de Chile, surgió de Ecuador. Ecuador fue el que la lanzó en este viaje hacia el Nobel, y que curiosamente después, cuando era cónsul en Río Janeiro y viajó a recibir el Nobel en 1945, el barco, qué increíble, también se llama Ecuador. Así que si tú preguntas por magia, ahí hay algo mágico. Gabriela Mistral en 1922 es llamada, invitada por el Ministerio de Educación de México para colaborar en una reforma educacional. Y a partir de entonces vive fuera del país y después, cuando es nombrada cónsul, vivía de un país, en un país, luego en otro, y volvió contadas veces a Chile. De manera que su carrera la hizo fuera de Chile. Y este otro ejemplo también, paso a paso, nada de grandes saltos, que de Vicuña a Estocolmo, esto fue todo un proceso. También, por ejemplo, el publicar sus libros fuera de Chile, porque así son leídos fuera, entran en los circuitos internacionales. Si tú publicas un libro de Chile que llegue a los circuitos internacionales, es más difícil. Por ejemplo, en 1922, Desolación lo publicó en Nueva York. Ternura, 1924, lo publicó en Madrid. ¿Te fijas? Tala, 1938, lo publicó en Buenos Aires. Entonces, fue toda una carrera internacional. Era reconocida además en Centroamérica por colaboración en el ámbito educacional. Y de esa manera llegó a un punto que dijeron, hay que promoverla para el Nobel, y esto partió en Ecuador y después fue paso a paso, pero ya tenía un corpus de obras literarias contundente, y como tú bien dices, traducidos también, porque uno de los requisitos del Nobel es tener traducciones en al menos 3 lenguas europeas, ¿te fijas? Entonces ya. Y de esa manera fue paso a paso hasta llegar al Nobel, pero pasos gigantescos no hubo. Hubo una carrera muy trabajada y con mucha paciencia y poco a poco, como un artesano. Después de ganar el Nobel, ya, ¿qué más? No sé cómo seguiría la vida de ella, más en privado todavía, o eso le significó que la llamaran de todas las universidades, no sé. O podrían haberle dicho, vuélvase a Chile, que sea ministra de Educación, qué sé yo. Sí, después del Nobel ya entró en ese nivel de los doctorados honoris causa. Le dieron uno
dos en Estados Unidos, otro doctorado honoris causa se lo otorgó la Universidad de Florencia, es decir, muchos reconocimientos, muchas invitaciones, muchas conferencias por el mundo. Hay una foto donde se la ve conversando con el presidente Truman de Estados Unidos, sí, realmente, y en ese momento fue cuando después ya decidió comprarse una casa en California, te fijas, con un jardín para escribir y continuar su labor, que de hecho cuando muere en enero de 1957 estaba en Nueva York porque trabajaba como cónsul, o sea, podríamos decir que trabajó hasta sus últimos días. Bueno, como decía, ya nos queda el último tiempito y quería hablar de sus últimos días porque es parte de lo que se ha ido develando en los últimos años. Yo creo que su vida privada o su gran amor o cómo pasó sus últimos días, que no sé por qué ese aspecto se ha mantenido tan, no sé si escondido o no se ha investigado o ella intentó no dejar rastro, pero ¿cómo es que pasa este último tiempo Gabriela Mistral teniendo en cuenta, como tú nos decías, que tuvo una vida difícil, tuvo que sortear muchas cosas? Tuvo que sortear muchas cosas, muchas pérdidas de seres queridos y los últimos años su salud se vio afectada. Uno se ve en las fotos porque cuando era más joven era más rellenita, se veía era como una montaña chilena alta, así como fuerte, y la última foto usaba unos abrigos que se les veía, aun cuando los abrigos eran amplios, se notaba que estaba muy flaca, sufría mucho con el frío, muy debilitada, quizá también por el esfuerzo de llevar adelante una carrera verdaderamente heroica. Pero Chile la reconoció en el sentido que cuando murió el 10 de enero de 1957 de cáncer de páncreas, sus restos fueron traídos en avión a Chile y fueron velados en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. Pensemos que en esa época no había 65 universidades como ahora, había muy poquitas y la Universidad de Chile era la gran universidad de donde ingresaban los presidentes de la República, los ministros, es decir, era el máximo ámbito académico donde se la podía honrar. Y estuvo ahí el rector de la Universidad de Chile, que era Gómez Millas. Posteriormente, la misa, ¿dónde se realizó? En la catedral, lo más grande que tenemos nosotros, en la Catedral de Santiago, y finalmente el cortejo que fue desde la catedral hasta el cementerio general, nuestro más grande cementerio, ¿no? Histórico, digamos, con mayor cantidad de figuras históricas, fue encabezado el cortejo por el presidente de la República. Y realmente los saludos fueron multitudinarios, la gente en las calles, cuando estuvo en la Universidad de Chile, filas y filas y filas de gente para despedirla. Realmente el pueblo de Chile la reconoció y por disposición testamentaria al final, en 1960, sus restos fueron trasladados a su lugar natal, y como ella lo solicitó, así que volvió a su laberinto de cerros queridos en Montegrande. Tremendo viaje que hemos hecho hoy, de principio a fin, partiendo del Valle del Elqui hasta el final. Ahí yo cada vez que puedo voy parando en todo esto, huellas que dejó ella. Es un viaje como circular. Así es. Que si uno en un estudio literario ve que los héroes realizan viajes circulares y además el círculo significa eternidad. Es una mujer que alcanzó la eternidad, extraordinaria, y después a una nebulosa en el universo le ponen Gabriela Mistral, los científicos, ya el sello que corrobora su viaje y su trascendencia.
Qué linda conversación, me encanta, me quedo con una sensación maravillosa. He tomado nota de muchas cosas que nos has comentado hoy porque quiero seguir investigándola. A uno le entra el bichito de Gabriela Mistral y quiere seguir conociendo más aspectos de ella. Norma, muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias y recordamos también que este año en muchas universidades e instituciones se van a sumar a los homenajes, como la Universidad de los Andes, que el sábado 5 de abril va a presentar muchas actividades, presentaciones de libros, visitas guiadas. La Universidad Andrés Bello también va a presentar una exposición, así que disfrutemos este año porque Gabriela todavía tiene mucho para darnos. Muchas gracias, Rocío. Hasta pronto. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.